Seguimos, amigos, en Diario de Campaña, conversando con el ministro de Economía, Danilo Astori, líder además de Asamblea Uruguay y del Frente Liber Seregni. Seguimos con algún tema más económico que nos quedó en agenda, ministro. Ministro, se conoció hoy el índice de desempleo que para junio fue de 9,8%. Es un índice alto, ¿no? Marca una suba. Sí, alto y preocupante. No nos tiene para nada cómodos ese índice. Esta es la otra cara de la caída de la inversión, ¿verdad? La contraparte absolutamente esperable al respecto. De todas maneras, llamo la atención de que un dato mensual nunca puede ser tomado como un síntoma, digamos, duradero, ni mucho menos, sobre todo en materia de empleo, pero en todo caso revela que tenemos un problema, sin duda, que no podemos desconocer. Por lo que he sabido, ha caído levemente la tasa de empleo, que es el mejor indicador que podemos tener en esta materia. Ha caído de 56,8 a 55,3. Claro, porque nos permite tener en cuenta el nivel de actividad también. El nivel de actividad es aquel que indica cuántas personas están dispuestas a buscar trabajo en un momento determinado. Complemento indispensable de la tasa de desempleo. Porque si la tasa de desempleo cae porque la gente deja de buscar trabajo, es una mala caída, sin duda. Ahora, si la tasa de desempleo aumenta porque hay más gente buscando trabajo, es, no diría buena noticia, pero sí la mejor manera de aumentar el desempleo. Pero esto se ve con las mediciones trimestrales, mucho más que con las mensuales. De todas maneras, insisto, dato preocupante, dato que es la contracara de la caída de la inversión y que no vacilo en calificar como el principal problema económico que tiene Uruguay en este momento. Llama la atención, hablando de contracara, la contracara de la gran inversión de UPM, y uno ve la cantidad de comercios pequeños, o ha salido mucho el tema de los tambos, pero lo ve en la ciudad, la cantidad de pequeñas empresas que van cerrando. Sí, hay empresas pequeñas que han cerrado sin duda. Nosotros estamos trabajando para intentar fomentar precisamente la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, evitar situaciones de este tipo, fomentar el emprendedurismo. En pocas horas más vamos a estar lanzando un programa de apoyo a la exportación de micro, pequeñas y medianas empresas con un monto muy modesto de hasta $2.000, por ejemplo, con acuerdo de las diversas instituciones vinculadas a la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Y lo pongo como ejemplo de que esa preocupación también genera medidas de políticas públicas que tienen que reconocer el problema e ir al encuentro del mismo para intentar mitigar los efectos, ¿verdad? Ministro, le pregunto por otro tema de actualidad de estos últimos días. ¿A qué se debe exactamente la renuncia de Enrique Cannon de Aduanas? ¿Está estrictamente vinculado a los episodios estos que tienen que ver con las incautaciones de cocaína que dejaron mal parado a Uruguay? Bueno, yo creo que fue una contribución importante para que esas operaciones mencionadas en la pregunta puedan ser motivo de investigación para ver dónde han fallado los controles. En nuestro caso, estamos hablando de la aduana. Como se sabe, en una operación de este tipo hay varias instancias de control involucradas, no solo las de la aduana. A mí me parece que Uruguay debe encarar un estudio muy profundo, muy detenido, de por dónde han habido fallas para explicar situaciones de este tipo. Antes que nada, y para comenzar por un punto de partida imprescindible, detectar en qué ha consistido la operación, porque todavía no está claro. No, y hay distintos episodios que pueden dar a distintas lecturas e interpretaciones.
Pero todavía en no líneas está generales claro, quedó mal digamos, parado Uruguay sí, en el ahí mundo con está. este tema. No está claro cuáles son las características concretas de cómo operó ese evento. Obviamente, todos los síntomas hacen pensar que Uruguay ya está en el circuito, lamentablemente, de circulación de estupefacientes, y eso nos debería llevar a extremar el estudio de posibles deficiencias en protocolos, en instrumentos que se utilizan, en la coordinación de los instrumentos y de las instituciones que participan en este control. Estoy pensando en el Ministerio de Defensa, en el puerto, en la administración de puertos y obviamente en la aduana. En este panorama, yo creo que la renuncia de Canón es una contribución para tener, digamos, un escenario despejado de condicionamientos, de posibles implicancias y tratar de estudiar e investigar con la mayor profundidad posible dónde tenemos que corregir cosas, ¿verdad? La campaña electoral muestra que, vamos a lo partidario político, Sí. Hay un gran esfuerzo de muchos sectores por captar los votos de centro-izquierda o de centro, el Partido Independiente, Talvi, incluso también La Calle en alguna medida. ¿Qué rol va a jugar usted para tratar de retener ese electorado que era el suyo, es el suyo? Está muy codiciado, Sí. digamos, ese sector. Es probable que sea uno de los lugares más codiciados en esta campaña, al menos muchos análisis coinciden en eso, muchas actitudes, muchos discursos, muchos relatos de campaña coinciden en eso. Yo lo que les puedo decir es que desde que estoy en el Frente Amplio he intentado trabajar primero independientemente, después con Asamblea Uruguay a partir de 1994, en ofrecer a la izquierda un lugar de equilibrio que permitiera conciliar dos cosas. Primero, una diversidad de opiniones, como la que hay en la izquierda, y sobre temas importantes. Y por otro lado, la fortaleza política que da la unidad. Esto es la acumulación de fuerzas. En política es muy importante la acumulación, el evitar el aislamiento. Entonces, a nosotros nos pareció siempre, no de ahora, sino desde que estamos trabajando en política, que para una fuerza como el Frente Amplio, la clave está en lograr contribuir a conciliar esos dos aspectos. Y siempre hemos hecho eso, y lo estamos haciendo ahora de nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay nuevos visitantes a ese espacio. Claro. Usted dice que... Bienvenido sea, bienvenido sea. Porque ese trabajo es muy importante. Ahora, es un trabajo que hay que hacer no solo en campaña electoral, ¿no? Hay que hacerlo todos los días. Y la verdad es que no es un trabajo fácil. No, lo sabemos. Como aparece notoriamente cuando trascienden públicamente las discusiones, las decisiones que se toman sobre temas relevantes. Bueno, yo le quería preguntar de eso, ministro. Usted habla de cuál fue su rol hasta ahora y el rol que va a jugar, pero ¿usted siente gratitud por cómo lo trató el Frente Amplio, teniendo en cuenta que es uno de los 3 líderes históricos, como se dice? ¿Siente que se valoró necesariamente el rol que usted jugó en estos 3 gobiernos? Pero ¿cómo no voy a sentir gratitud si tuve el enorme privilegio de ser ministro de Economía 2 veces, vicepresidente de la República? O sea, con toda sinceridad siento gratitud. Pero también es cierto que siempre tuvo voluntad de llegar a ser presidente y que sí, la fuerza por supuesto, política en ese sentido no lo acompañó o no lo valoró como usted podía considerarlo. No lo voy a ocultar. Tenía la voluntad de llegar, me sentía con muchas ganas, con mucha fuerza para hacerlo, con mucha voluntad, y al mismo tiempo con un proyecto nacional que es el nuestro. La Asamblea Uruguay
al que le asigno fortaleza y riqueza. Pero bueno, la decisión no es una decisión personal, es una decisión que tiene que tomar la gente. Pero no se siente decepcionado por eso. No, Siente igual no, te lo digo con toda sinceridad, no me siento decepcionado. Obviamente me hubiera gustado tener otro resultado y poder haber llegado a esa condición de tanto honor, pero por algo no ocurrió. Y ese algo es nada más ni nada menos que la voluntad del pueblo uruguayo. Si el pueblo uruguayo hubiera querido, y en particular el pueblo frente amplista, que yo tuviera ese destino, obviamente hubiera sido posible, pero no se puede chocar contra la realidad, ¿verdad? Ministro, durante mucho tiempo la mayoría en el frente estuvo en grupos que podemos llamar parecidos a lo que usted piensa. En un momento fue el PGP, la lista... PGP no, era la lista 99 en aquel momento, con Batalla. Después fue Asamblea, Asamblea Uruguay. Sí. Asamblea Uruguay. Sí. Hoy en día parece el Frente Amplio tener una mayoría, estar disminuido este sector que fue mayoría mucho tiempo y que la suma de MPP y Partido Comunista tiene un peso muy importante. Y el Partido Socialista, que muchas veces estaba en el eje, ha tenido un cambio que ha hecho que muchos se vayan, incluso más también sumándose al eje Partido Comunista MPP. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, eso es parte de lo que hoy llamábamos la diversidad que hay en el Frente Amplio y que es una diversidad cambiante, desde luego. Yo hoy veo que la composición de la diversidad no es la misma que en anteriores ocasiones. Y ocurre todo lo mencionado en la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y no nos puede complicar en la elección un Frente Amplio así? Bueno, yo creo que hay que defender lo que se piensa, hay que proponer, hay que debatir. Ese es otro tema que se ha venido analizando insistentemente en Uruguay y estoy de acuerdo en la necesidad de promoverlo. Y por supuesto llegar a la sociedad y al pueblo uruguayo lo más cerca posible para convocarlo a expresarse, ¿verdad? Vamos a ver qué resultado tiene la elección. Yo creo que está muy lejos de estar cerrado este panorama, pero está muy lejos de estar cerrado no solo entre partidos, sino también dentro del propio Frente Amplio. Entonces, sería muy bueno conocer antes cuál es la voluntad del pueblo frente amplista, desde el punto de vista de esta correlación que estábamos comentando, y luego ver cómo actuamos. Pero sí, contesto que estoy de acuerdo, que hay cambios en el sentido que se mencionó recién. ¿No cree que a veces tiene muchas más coincidencias con algunos sectores de la oposición que se han volcado a este centro político del que venimos hablando en cuestiones como, bueno, lo de Venezuela, en cuestiones como la visión del Estado, en cuestión de cuidar los equilibrios macroeconómicos? ¿No siente que tiene muchas más coincidencias con esa oposición que se ha volcado a ese centro que con algunos sectores del Frente Amplio? Estoy pensando en el Partido Comunista concretamente. No lo creo. Puede darse en algún tema aislado, muy puntual, muy específico, pero siento que tenemos visiones muy diferentes del país, muy diferentes. Con la oposición. Con la oposición. ¿Perdón? Con la oposición. Con la oposición, sí. Estoy contestando la pregunta claro. La comparación Frente Amplio-oposición. Y que esa visión se ve particularmente en el papel que unos y otros, oposición y nosotros, asignamos al Estado y al mismo tiempo a sus vinculaciones con el sector privado y naturalmente los colectivos que integran la sociedad uruguaya. Yo siento que en la oposición, sin excepciones, en toda la oposición, incluso en aquellos que
hoy están intentando aproximarse al centro político y dan la impresión que quieren disputar votos con el centro de la izquierda uruguaya, las diferencias son muy importantes. Estoy mencionando, por ejemplo, el caso del economista Talvi, a quien respeto mucho, y que es uno de los ejemplos de persona que quiere disputar los votos del centro. La concepción de Talvi es totalmente diferente a la de un frente amplista y en particular a la nuestra, porque Talvi concede al Estado un papel totalmente diferente en materia de políticas públicas que el que concebimos nosotros. Talvi está mucho más a favor del derrame del crecimiento sin que haya políticas públicas que intercedan y logren una mayor inclusión social con políticas sociales, habla de los liceos, importantes. Pero la gran propuesta de Talvi es una... Estoy hablando del conjunto... Económico. No, del conjunto de políticas sociales. Ajá. Está muy bien construir liceos y construir escuelas, es algo que necesitamos, pero repasemos toda la agenda social del Frente Amplio y no tiene nada que ver con el pensamiento de Talvi, ni con lo que Talvi haría en el futuro. ¿Me explico? Entonces, lo que yo quiero decir, respetuosamente, ni que hablar, que son dos visiones diferentes del país. Por eso hoy hablaba de que él apuesta mucho a que el crecimiento derrame, con alguna excepción, como la construcción de escuelas, pero es un tema importante, pero específico y puntual, a que haya políticas públicas que construyan inclusión y equidad. Esa diferencia para mí es fundamental. La tenemos con toda la oposición. Me tomé el atrevimiento de citar el ejemplo de Talvi, porque Talvi está compitiendo, obviamente, con ese espacio. Con el espacio llamado de centro, y en particular con el centro del Frente Amplio, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando Romina le hizo la lista de temas en los cuales parecería que usted podría coincidir más con la oposición, dijo el de Venezuela. Sí. Y no es menor, porque el tema de Venezuela, uno puede decir, bueno, es otro país, no, pero es también la definición de democracia y de dictadura. Y eso también es importante. Sí. No tengo la menor duda. Y agradezco la pregunta porque me va a permitir hacer un complemento que todavía no pude hacer. A ver. Esta es la primera oportunidad que tengo. Y es que yo pensé siempre que el gobierno de Maduro era un gobierno dictatorial. ¿Y por qué no cambié de opinión ahora. No lo dije públicamente. Pero como dictadura, con ese término que ha generado tanta polémica. Con ese término que ha generado polémica. No recuerdo la oportunidad, sinceramente, si no la mencionaría, pero yo lo he señalado siempre y en mi trabajo con mis compañeros, que lo saben perfectamente, sé que lo he manifestado en múltiples oportunidades, y me molesta mucho que esa frase que yo señalé en un programa periodístico ante una pregunta muy concreta: ¿por qué le cuesta tanto al Frente Amplio hablar de dictadura? Respuesta: a mí no me cuesta nada. ¿Pero por qué no me cuesta nada? Porque no lo estoy diciendo ahora por primera vez, ¿me explico? Y luego agregué, un conjunto de elementos de análisis. Pero la pregunta de los me molesta mucho que sea tildado de oportunismo electoral, porque sinceramente no es oportunismo electoral. Está bien, pero la pregunta de los colegas es correcta. Es decir, al frente, como todo, más allá de si usted lo decía o no, al frente le cuesta. Sí. Y no es grave que... Pero es que yo no dije que la pregunta fue incorrecta, no, al contrario, fue correctísima. Y no es grave que al frente le cueste decir, esto es dictadura, no lo queremos acá, esto no tiene nada que ver con un proyecto político. No debería costarnos. Pero bueno, no puedo dejar de agregar a lo que dije ahora algo que, repito, yo valoro muchísimo y seguiré valorando los esfuerzos por el diálogo y por la vía pacífica de resolución de
de este tema que solo tiene o puede tener un camino: la realización de elecciones libres, absolutamente sin ningún tipo de cortapisa y totalmente democráticas. ¿Lo ha discutido en la interna del gobierno? Porque ¿Perdón? lo ha discutido en la interna del gobierno, digo, pensando en la posición que tuvo el gobierno también, el Lo hemos gobierno di- como poder lo ejecutivo hemos- que no dice, no utiliza la palabra que usted Bueno, utilizó de dictadura. Yo respeto todas las opiniones y en particular las del gobierno que integro. El gobierno, obviamente, no es un gobierno de unanimidades, también hay discusión, hay análisis, y hay que respetar la posición de todos. Pero hay algo que nos une a todos, incluyéndome a mí, y es la apuesta al diálogo. El evitar el baño de sangre, que sería terrible final de esta historia con mucho impacto humanitario negativo. Nos hacen señas que nos tenemos que ir, pero quiero hacer la última de sí o no, tiene que ser la respuesta. Recién habló en el bloque anterior de modernizar un poco en el gasto, fijar objetivos, poner retribuciones como premios o castigos al rendimiento. ¿Eso tiene que ser para la educación también? Sí, para toda La educación también. para todas las políticas públicas, Ajá. para todas, Ajá. sin duda. Así que los docentes también tendrían que estar, modernizarse en ese sentido de que Y no solo los docentes, todos todo el aparato educativo. los integrantes del gobierno de la educación y del sistema educativo concebido en su conjunto. Sí, sí, sin duda ninguna. Y agrego, sería uno de los sectores más importantes con más margen para mejorar. Muchas gracias por haber venido. ¿La del ¿Hay una Diego más? hacemos? Sí, bueno. No, le quería preguntar, en esta elección se ha hablado mucho de renovación, incluso en el oficialismo, ¿no? Y de nuevo impulso, como se remarca esa necesidad de ir por ese lado, como una figura protagónica de estos tres gobiernos. ¿Cómo ve ese aspecto y qué rol le gustaría tener concretamente? ¿Se ve en el Senado específicamente los 5 años o le gustaría a usted integrar el equipo económico nuevamente? La renovación es imprescindible, sin duda. El desafío, integrarla con lo que puede ser un aporte de experiencia de quienes tenemos un poco de camino recorrido y podemos aportar. En cuanto a mi persona, yo voy a ser candidato al Senado, encabezando la lista 21-21-738, porque vamos a tener una lista común al Senado, Asamblea Uruguay y la Alianza Progresista, y ese va a ser mi futuro político. ¿Y se ve ahí es donde se siente más cómodo en el Senado? No Lo le conozco gustaría bastante, más. lo No, conozco yo sé que bastante. sí, pero le digo, pero no prefiere estar ahora que ha estado muchos Bueno, años de un lado y del otro. He tenido la suerte, y por eso me siento agradecido, recordando tu pregunta de hoy, de poder experimentar varios ámbitos del gobierno. Así que, ¿qué puedo decir? Muchas gracias. Gracias por Gracias, haber venido. ministro. No, gracias a ustedes.